celebrando el 20º aniversario del Hogar Infantil Rutas de Luz, obra social del Centro Espírita Rutas de Luz, trabajando siempre por un mejor mañana para nuestra infancia. Muy buenas tardes, queridos hermanos. El Centro Rutas de Luz les da la bienvenida. Y para dar inicio a nuestra actividad de hoy, le pedimos el favor a nuestra querida hermana Hermila que por favor nos colabore con la oración inicial. Gracias, querida hermana, por favor. Gracias, Sandrita. Buenas tardes para todos mis hermanos. Vamos esta tarde a disponernos con todo nuestro cariño, nuestro amor para las tareas del día de hoy y unidos en un mismo pensamiento hacia la espiritualidad superior, le damos gracias a Dios, nuestro Padre. Le damos gracias por la vida que nos ha concedido, por esta oportunidad que nos permite reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesús y de toda su corte de espíritus superiores que vienen trabajando por la buena nueva en este planeta de la Tierra. Gracias, amado Jesús de Nazaret, en este día. Te damos gracias infinitas y te rogamos, Señor, permite que la luz divina penetre en cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes en esta sala. Oramos para que el día de hoy sea lleno de mucha luz a través de la palabra de nuestra querida hermana Carmen Cardona, que nos va a iluminar con su conferencia, que nos va a iluminar el pensamiento y que nos va a ayudar a encontrar esos caminos de luz a través de estos conocimientos, caminos de luz que necesitamos todos para nuestra vida diaria, para seguir adelante en medio de nuestras aflicciones. Señor Jesús, el día de hoy colocamos a todos nuestros hermanos aquí presentes y a todos que están ausentes para que todos puedan absorber este mensaje de amor, mensaje de luz. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que todo lo que pedimos en vuestro nombre lo recibimos. Oramos por aquellos hermanos también que están lejos
y que no tienen el alcance de estos medios de comunicación, para que ellos también sean envueltos en vibraciones de luz y de mucha paz. Bendice, Señor, este momento, a todo este equipo de trabajadores, tanto encarnados como desencarnados, que nos hemos congregado en la tarde del día de hoy. Te rogamos, Señor, para que la palabra de nuestra querida hermana Carmen sea fluida y sea llena de mucha luz. Báñala, Señor, con muchas bendiciones de luz, para que ese mensaje llegue a cada uno de nosotros y nos fortalezcamos. Gracias, Señor Jesús. En tus manos nos encomendamos el día de hoy, y que se haga siempre la voluntad de nuestro Padre Dios, y que así sea. Muchas gracias, querida hermana Ermilia. Después de esa sentida oración y de haber visto ese video tan importante para nuestro Centro Espírita de Rutas de Luz en sus 20 años de nuestro hogar infantil, entonces vamos ahora a darle la bienvenida a nuestra querida invitada de hoy, es la señora Carmen Cardona. Nuestra invitada en la actualidad reside en la ciudad de Barranquilla, es odontóloga de la Universidad de Cartagena, hizo parte de la Sociedad Espírita de Cartagena y en la actualidad reside en la ciudad de Barranquilla y dirige el Centro Espírita Senderos de Paz. Es trabajadora del movimiento espírita colombiano como del ecuatoriano. Es conferencista nacional e internacional y es hija de nuestra querida Ana Fuentes de Cardona. Permítanme. Nació en hogar espírita. Ay, perdón. Se me fue. Qué pena con ustedes. Sandrita, yo le ayudé, es hija de... Cardona, sí, es hija. Si quiere yo le ayudo, Sandrita, no se afane. Usted está en convalecencia, antes está haciendo una fortaleza, una ayuda muy grande. Es hija de nuestra querida Ana Fuentes de Cardona, una de las pioneras del espiritismo en Colombia, junto con la señora Colombia Montoya de Martínez. Bienvenida nuestra querida Carmen Cardona y Sandrita. Gracias, porque usted ha sido una persona muy especial y está en convalecencia. Bienvenida, Carmencita. Muchas gracias. Bienvenida, hermano. Gracias. Muchísimas gracias y de verdad que siento como un compromiso muy grande, porque yo no soy una iluminadora, yo soy una pálida intérprete de las enseñanzas, en este caso de Juana de Ángelis. Primero, hago con mucho cariño una interpretación de ese mensaje de psicología. No soy psicóloga, de pronto soy espírita estudiosa, aprendiendo y compartiendo. Y aprovecho para felicitar Rutas de Luz, sus 20 aniversarios del hogar infantil, exactamente, del hogar infantil y de esta gran fiesta que representa culminar con 20 años de trabajo ininterrumpidos, con mucho esfuerzo, con mucho amor, con mucha entrega. De eso sí soy testigo, de la gran labor realizada, liderada y bien llevada a cabo, no solo por el señor Germán y la señora María y sus hijos, sino todo ese equipo de trabajo vinculado a sacar adelante un proyecto con tanto éxito. Mis felicitaciones a nombre de Sendero de Paz de Barranquilla. Acá está mi casa espírita, acá tengo mi corazón y mi mente. Hoy saqué la cuenta, tengo 44 años viviendo en Barranquilla, de los poquitos que tengo de edad. Entonces, estuve presente en la fundación de la Sociedad Espiritista de Cartagena, pero no es que sea parte de allá, siempre he estado fuera de Cartagena. Desde que estudiaba, salí y regresé por Barranquilla. Pero para mí es muy placentero estar en la fecha de hoy para compartir con ustedes
un estudio que es maravilloso, porque todo lo que tenga que ver con las enseñanzas de Jesús representa una maravilla para nuestras vidas. Entonces yo les pido el favor, si puedo iniciar ya, voy a compartir pantalla para la tarea de hoy. 25 minutos después de las 4, para controlar el tiempo. Y tenemos aquí la parábola de los talentos. Vamos a maximizar la imagen del libro En busca de la verdad. Juana de Ángelis, Divaldo, la pluma maravillosa, que en este capítulo trae varios ítems, y realmente para poder entender la conquista del sí, tenemos que analizar como Juana nos presenta esta bellísima parábola de los talentos, porque es bellísima. Y mientras aparece la pantalla maximizada, porque hoy ha estado lento, no aparece. Y ahora sí, lo estamos viendo, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que a través del estudio y de ese análisis de la parábola de los talentos, vamos a trabajar en la conquista del sí. Pero es bueno que recordemos la parábola, porque muchas partes de la parábola van a ser utilizadas en el transcurso que nosotros hagamos de este tema, del desarrollo de este tema. El Maestro Jesús le explica a su público, sus apóstoles, a sus seguidores, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el talento de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos a arreglar cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes lo ganado, otros 5 sobre ellos. Su señor le dijo, esto es lo importante: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me diste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, le dice: Señor, sé que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debiste haber dado mi dinero a los banqueros, y al volver yo habría recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues su talento y dadlo al que tiene los 10 talentos. Porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a este siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allá habrá lloro
y crujir de dientes. Está en Mateo 25, del 14 al 30. Habiendo puesto atención a esto, encontramos cómo Juana nos describe que en el arte de contar historias, como en todos sus actos, Jesús era insuperable. Valiéndose de imágenes sencillas y comunes, conocidas y vividas por todos, logró penetrar en los archivos profundos del inconsciente para desenmascarar los conflictos y la culpa, así como para establecer orientaciones destinadas a la conquista de la autoconciencia, produciendo una absoluta identificación del ego con el self. Entonces encontramos que había en esta parábola una intención, cuál era el desenmascarar los conflictos y el desenmascarar la personalidad de cada uno a quienes él le había dado la recomendación de que cuidaran sus bienes y los multiplicaran para que a su regreso él encontrara la abundancia de aquello que había invertido. Pero encontramos entonces que además del resultado de estas donaciones, hay una intención del maestro enseñarnos cómo debemos conquistar la autoconciencia. Porque esta parábola de los talentos es psicoterapéutica, porque ella nos permite hacer las reflexiones profundas y lógicas acerca del comportamiento de todos y cada uno de nosotros. El Señor que ofreció los talentos, nuestro Padre, que siempre se encarga de exigir la aplicación de los recursos destinados al individuo. Hemos recibido talentos y tenemos que rendir cuenta de ellos, así como esta parábola nos lo enseña. Es una parábola, es un arte de contar historias. Las parábolas normalmente son unas figuras literarias que envuelven o esconden o cuidan la enseñanza misma que va directo al espíritu, basado en situaciones de costumbres enmarcadas en lo que el pueblo conocía, para no lastimar y no lesionar quizás la ignorancia que se vivía en ese momento. Entonces el efecto de la parábola llega hasta nosotros, después de 20 siglos, llega hasta nosotros diciéndonos cómo nosotros debemos trabajar esos recursos, cómo debemos multiplicarlos, esos recursos. Y Juana de Angeli nos dice que todas las criaturas son agraciadas con talentos. Es decir, todos nosotros tenemos dentro de nuestra formación como seres humanos muchos talentos. Talentos de orden moral, de orden intelectual, de sentimientos, de actitudes. Y estos talentos deben ser aplicados en favor de nuestro propio beneficio, para enriquecernos, para desarrollar habilidades y aptitudes acordes con los niveles de capacidad de lo que habremos logrado en nuestro proceso evolutivo, y cada uno tiene una capacidad específica para poderla utilizar, aplicarlo a través de un enriquecimiento. Si se consideran los diferentes niveles de evolución, allí vamos a entrar en materia espiritual. Se nace con valiosos recursos que constituyen una fortuna emocional, porque tenemos historia, porque tenemos experiencias, porque tenemos conocimiento de vidas pasadas. Y toda esa fortuna emocional debe ser utilizada de una manera correcta, que son nuestros talentos, para que produzcan ganancias en forma de engrandecimiento interior. Todo aquello que nosotros tenemos debe ser parte de un legado que recibimos y que hemos venido trabajando
a través de muchas vidas y que hoy tenemos el consolidado de nuestra presente existencia con aquello que hemos sabido aprovechar, aquello que podemos mejorar, y que esta parábola, como dice Juana de Ángelis, terapéutica, nos lleva a una rutas de luz. Vamos a mover aquí. Vamos a entender aquí lo que significa enterrar el talento. Porque no es solamente enterrarlo, es que no lo pusimos a trabajar, no lo multiplicamos. Y ese talento existe, ese talento lo tenemos. ¿Cuántas existencias habremos tomado nuestros talentos y los habremos enterrado? Los habremos ocultado y no lo hemos aplicado para nuestro enriquecimiento. Entonces, aquellos que supieron multiplicar la concesión con la cual nuestro Padre los había honrado, fueron dignificados por el patrón cuando les dice, entra al gozo de tu Señor. ¿A qué gozo se está refiriendo? ¿Qué nos deja esta enseñanza de esta parábola del Maestro Jesús? El haber cumplido, el haber trabajado, el habernos esforzado y el haber multiplicado en ese enriquecimiento interior nos permite a nosotros lograr un estado de armonía emocional y de crecimiento mental. Es decir, vamos a seguir en el proceso evolutivo avanzando, lo cual quiere decir que allí está realmente el gozo del cual en la parábola el maestro enseña, que el patrón dice, siervo fiel y bueno, entra en el gozo de tu Señor. Es entrar en ese estado de plenitud, de armonía, de equilibrio y de mucha tranquilidad, de haber crecido como seres humanos con esta concesión que todos hemos tenido, todos hemos sido agraciados con estos talentos. Entonces, cuando estos valores son sepultados en el suelo de la indiferencia, cuando tenemos tanto por trabajar, tanto por esforzarnos, tanto por mejorar, y no nos importa desperdiciar el tiempo y el talento, la riqueza con la que vinimos, y le damos la espalda, es porque somos indiferentes. Y eso nos está diciendo que buscamos siempre una falsa justificación, como la del empleado este que le dijo, como tú eres severo, como tú eres duro, como tú exiges tanto, tuve miedo. Era una manera de justificar, pero esa indiferencia se va a pagar porque las cuentas hay que rendirlas y se va a pagar a través de un sufrimiento íntimo, porque la culpa que se manifiesta en ese momento de rendir cuentas se va a traducir en aflicción, en dolor, en lágrimas, en penurias, en ciertas situaciones dolorosas, porque fuimos indiferentes con el tiempo y con los recursos de orden moral e intelectual y artístico, con todos los talentos que podemos desarrollar y que no tuvimos el coraje de hacerlo, sino de enterrarlo. Nos dice Juana que en este proceso evolutivo en el cual todos nosotros nos encontramos, la existencia física es apenas un corto viaje. Los muchos años que podamos vivir, pongamos un número redondo, que todos podamos vivir 100 años, no son nada esos 100 años. Sigue siendo una existencia transitoria y finita, es decir, tiene un fin, termina. Y allí es la parte fundamental de la vida, porque somos espíritus inmortales. Porque una vez que hemos sido creados, hemos llegado evolutivamente al nivel de seres humanos, allí nosotros no podemos extinguirnos. Aunque se busque el camino, la fuga, y querramos acabar con la vida, acabamos, sí,
con la vida orgánica, pero espiritualmente continuaremos y continuaremos enfrentando todos nuestros actos y todas sus consecuencias. Ese es un viaje bendecido. ¿Por qué? Porque nosotros salimos del gran hogar, de las manos del Creador. Salimos con todos los potenciales en germen y tenemos la necesidad de trabajar para que cuando tengamos el regreso después de este viaje que aparentemente es largo, si es de 100 años, pero que sigue siendo un viaje corto y tenemos que regresar al hogar y allí vamos a tener un examen y un rendir de cuentas como el patrón y sus siervos. ¿Qué hiciste con todo lo que te proporcioné? ¿Qué hiciste con tus talentos, con tu intelecto, con tu palabra, con tu sentimiento, con tu razonamiento? ¿Qué hiciste? Y vamos entonces a tener una evaluación muy intensa por nuestra conciencia. El juicio final es ese, nuestra conciencia íntima, es un juicio particular, no es un juicio general. No habrá esa resurrección de todos los muertos, no. La razón que presenta la doctrina espírita y nos permite analizar con lógica que cada cuerpo que se desintegra forma parte de la despensa orgánica del planeta y que tomamos un nuevo cuerpo con nuevos elementos y que no podemos, después de muchas desencarnaciones, pretender resucitar con un cuerpo que ya no existe. Entonces vamos a entender que allí nuestra conciencia es la que nos va a hacer el juicio y vamos a tener la gran ayuda de los guías espirituales que son testigos de todas las buenas intenciones, también de toda la pereza, de toda la disposición, y ellos van a ayudarnos a que nosotros continuemos en ese viaje y en ese proceso evolutivo y en ese trabajo que se puede dar en la misma erraticidad y conseguir que nosotros tengamos de verdad un momento de serenidad, un momento de tranquilidad, de razonamiento, en donde podamos realmente analizarnos. Entonces vamos a encontrar los diferentes talentos con los cuales nosotros hemos podido ser mucho mejores, y el primer talento que perdimos es el de la recuperación, porque no somos como el que trabajó 5, que fue su 100%, como el que trabajó 2, que fue su 100%, sino como el perezoso, el que enterró el talento, lo escondió, lo guardó, no lo puso a producir, ¿verdad? Entonces se necesita el talento de la recuperación, porque todos nosotros estamos en capacidad de recuperar el tiempo perdido con un mayor esfuerzo, con una mayor entrega, con una mayor situación. Entonces vamos a mirar, cuando nosotros entendemos que el perezoso que guardó la moneda, a pesar de que actuó erróneamente, hubiera podido complicarse más si utiliza esa moneda para darse gusto, si coge esa moneda y la invierte en placeres. Entonces el compromiso hubiera sido mucho más grave. Pero como no fue así, solamente lo enterró, no lo puso a producir, necesita ese siervo de Dios. Pongámonos nosotros en los zapatos de ese siervo. Como no hicimos maldad, no hicimos crueldad con ese talento, sino que la indiferencia nos llevó a guardarlo y a no ponerlo a trabajar, podemos, si queremos, recuperarnos y tratar de sacar de nosotros, desenterrar ese talento y ponerlo a trabajar. Nos dice Juana que muchas veces actuamos como el niño herido. ¿Y el niño herido qué hace? Grita,
se pone pretencioso, exige y llega un momento en que se vuelve egoísta y quiere que toda la atención esté para él y se vuelve realmente displicente, irritable, molestoso. Allí tenemos entonces nosotros realmente que trabajar mucho, porque en los núcleos familiares de la familia, en esa constelación familiar en la que nos desenvolvemos, nosotros allí tenemos la oportunidad de trabajar la fraternidad, tenemos la oportunidad de ser tolerantes, de ser pacientes, y a través de esa fraternidad y de esa generosidad que vamos a tener, nosotros vamos a ir creciendo y vamos a ir trabajando dentro del ámbito familiar. Dentro del ámbito familiar vamos a ir creciendo y vamos a entender que es necesario tener una convivencia en armonía, una convivencia saludable. Y vamos a tratar de que en nuestro hogar, nosotros, los que estamos en recuperación, nos llenemos de esperanza, de mucha esperanza, una virtud que a veces se nos extravía. No sabemos por dónde anda nuestra esperanza. Y entonces esa esperanza es un talento elevado, porque a través de la esperanza nosotros vamos a descubrir con más facilidad los tesoros que tenemos encerrados, que pueden ser recuperados, porque los enterramos y los vamos a recuperar y a multiplicarlos en abundancia. Y uno de esos tesoros, cuando están recuperados, nos va a permitir a nosotros entrar en el gozo del Señor, y nos concederá otros tantos talentos en los cuales ya nosotros estemos en condiciones de ampliarlos en ese ámbito de trabajo que nosotros tenemos la posibilidad de hacer. Y entonces así el individuo que hace a sí mismo, que se hace a sí mismo, no obstante, tiene que ser un ser gregario, porque somos seres sociales, porque necesitamos los afectos, necesitamos la palabra, necesitamos relacionarnos con todos los demás seres que están en nuestro entorno. Y es allí donde vamos a encontrar ese banco de talentos que tenemos, muchísimos talentos que tenemos que trabajar, porque en esa recuperación vamos a renovar los sentimientos, vamos a dejar de ser duros, inflexibles, criticones, calumniadores, mentirosos, por todo lo contrario, por toda esa tolerancia, por todo ese amor al prójimo, por toda esa indulgencia, por toda esa comprensión que tanto necesitamos. Y vamos a tener entonces un talento valiosísimo que es la salud. Y en este punto, que es uno de los más valiosos talentos que el Señor ofrece al espíritu en su proceso evolutivo, debido a las ricas posibilidades a las que accede su poseedor, que tiene el deber de preservar su salud. Nosotros tenemos ese deber, multiplicando las experiencias iluminativas. Entonces, la salud es un gran talento para que nosotros la cuidemos, la trabajemos y la pongamos al servicio de nuestro prójimo. Pero no todos actúan con digamos, el discernimiento que debiéramos hacer. ¿No se está escuchando, Junior? No se está escuchando porque ya ahora sí. Perfecto, ahora sí. Gracias, hermano. Sí, me habían bloqueado allí. Entonces, cuando nosotros entendemos que la salud es un talento y que la tenemos que cuidar, tenemos que
utilizar todos los recursos para preservar esta vida orgánica, porque somos el templo de nuestro espíritu. Y nos dice Juana que este tesoro se agota si nosotros lo despilfarramos. Y tenemos que rendir cuenta de ello. Y tenemos que pasar por ese momento difícil de la evaluación. Y ahí es donde nosotros podemos tener el sentir que vamos a ser arrojados a las tinieblas exteriores en reencarnaciones dolorosas, lacerantes, aflictivas. Tenemos el talento de la palabra. Por ejemplo, este es un talento que no todos aplican correctamente, ya que a través de ella se producen intrigas, disgustos, ofensas, calumnias que generan en contiendas la maledicencia, la infamia y todo aquello que represente un señalamiento, una acusación que muchas veces culmina en guerras infernales, cuando realmente el objetivo de la palabra es todo lo contrario. La palabra debe ser conciliadora, iluminadora, consoladora. Cuando tenemos el conocimiento dulce del Evangelio en una vivencia real, nosotros podemos realmente utilizar este talento de la palabra para suavizar. El discernimiento y la razón constituyen esos valores inapreciables, maravillosos, debido a las infinitas posibilidades que ofrecen, tales como permitir el conocimiento del cosmos, la identificación de los elevados valores de la vida, del servicio que edifica moral y espiritualmente, tanto a su poseedor como a toda nuestra humanidad alrededor. Entonces, cuando nosotros hemos comprendido bien esto, nos damos cuenta que la razón y el discernimiento como talentos deben ser realmente multiplicados, que rindan suficientemente para enriquecernos y enriquecer en nuestro entorno. El sufrimiento también es un talento. ¿Cómo lo podemos entender? Juana nos dice, cuando el sufrimiento es bien interpretado, resulta un talento valioso porque ofrece dignidad y libera de los compromisos desdichados, permitiendo una identificación absoluta con ese eje ego y sí mismo. El sufrimiento bien vivido, sin quejas, sin rebeldías, estudiando el Evangelio, que nos dice dónde están las causas de ese sufrimiento. Si está en la vida actual, perfecto. Si no está en la vida actual, lógicamente tenemos que buscarlo en las vidas pasadas. Entonces es allí donde a través de todo este transegar, de toda esta migración, en toda esta jornada carnal del espíritu, nosotros vamos a dirigir todo nuestro sentimiento y conocimiento a la conquista de nosotros mismos. Porque a veces queremos conquistar al otro, queremos mejorar al prójimo, queremos que la otra persona cambie, pero nosotros no hemos cambiado. Entonces tenemos allí ese problema, que cuando nosotros nos conquistemos a nosotros mismos, vamos a ser realmente atractivos al prójimo. Y el prójimo se va a llegar a nosotros emocionados. Porque realmente cuando nosotros hemos caminado tanto a través del tiempo, cuando somos, digamos, viajeros del tiempo, así lo dice en una de los párrafos de Reflexiones Espíritas. Somos viajeros en el tiempo y ese largo viaje, que también es el largo viaje que nosotros venimos haciendo y mejorando, de los instintos a la razón y al discernimiento, para poder lograr
la adquisición de la conciencia. Y es allí cuando adquirimos la conciencia que vamos a descubrir realmente nuestra realidad, porque nosotros somos inmortales. Entonces, en ese descubrimiento nos vamos a dar cuenta de la bondad, de la misericordia, de la justicia de Dios y todo lo que tiene que ver con nosotros para seguir evolucionando hasta donde nosotros no los propongamos. Y vamos a formar parte con nuestras vivencias, con nuestras experiencias, con nuestro trabajo. Vamos a formar parte de ese inconsciente colectivo. Porque ese inconsciente colectivo, ¿de dónde nace? De todos nosotros, cada uno de nosotros ofreciendo, dando lo mejor de sí, su propia experiencia, su propio crecimiento, su propia riqueza emocional e intelectual. Entonces, cuando se transita de una franja hacia la otra, en la evolución vamos a encontrar esos periodos antropológicos, físicos, morales o trascendentales que se presentan allí en nuestra vida. Y vamos a darnos cuenta que en el self tenemos acumulado, almacenados todas esas alternativas de nuestras propias experiencias, de nuestros errores y de nuestros aciertos. Y esos errores y esos aciertos, que son nuestra realidad, van a delinear las nuevas, digamos, la futura experiencia corporal. De todo lo que nosotros hoy aprovechemos, de todo lo que nosotros hoy crezcamos y se sume en nuestro self, eso va a permitirnos a nosotros tener una experiencia futura de una forma diferente, mejor, porque siempre estaremos buscando esa plenitud, ese gozo del Señor, que no es más que la armonía, la felicidad que tanto deseamos. Y a diferencia del self, la sombra resulta de los conflictos instalados en los recovecos de la psique. Nosotros no recordamos todo. Tenemos la bendición de ese olvido de las vidas pasadas para facilitarnos el crecimiento. Pero el hecho de que no lo recordemos no quiere decir que no exista. Allí están nuestros conflictos, como unas escamas, como unos quistes, como unas situaciones, como unos callitos allí escondidos, pero están presentes. Entonces, todos esos conflictos en la sombra va a permitir que ella surja en esa lucha que nosotros tenemos de liberarnos a través de los aciertos. Surge la sombra amenazadora generándonos esas dificultades. ¿Dónde? En la razón. Nosotros queremos hacer las cosas bien, pero surge el oponente que tenemos interno, que es esa sombra, diciéndonos: no tienes la razón, no hagas esto. Y allí vamos entonces a comprometer nuestra conducta. Así, si comprometemos el raciocinio, vamos a comprometer también nuestra conducta, que no va a ser saludable ni armoniosa. En la pregunta 133 que el maestro Kardec hace a los instructores de la humanidad sobre si nosotros como espíritu ascendemos de una manera directa a esa felicidad, y los instructores le dicen al maestro Kardec, y él nos informa a todos los beneficiados con este conocimiento, que en la condición en que fuimos creados, simples e ignorantes, carentes de conocimiento, de habilidades y entrenamiento, pero perfectibles, con un raciocinio que puede desarrollarse, con una voluntad que puede dinamizarse, con unas oportunidades y con unos talentos que hay que sacar de la tierra, en la simbología de la parábola, desenterrarlos y dejar de ser indiferentes y prepararnos para enfrentarnos a nosotros mismos, que es donde realmente comienza nuestro propio desarrollo. Porque así como la semilla
está en el seno de la madre tierra, con el abono, con la lluvia, con el rocío, con los cuidados, con todo lo que recibe la semilla en la tierra, le permite germinar, echar raíces, echar tallos, flores y frutos. Y así el ser humano también va creciendo en gérmenes de sabiduría, de una sabiduría adormecida, porque los reinos inferiores, el vegetal y el reino animal, nos han dado también experiencias, y ese conocimiento y esa sabiduría está allí adormecida. Nos lo dice León Denis en el libro El problema del ser, del destino y del dolor. Y allí en ese proceso de crecimiento, nosotros, después de haber llegado a este nivel hominal, vamos a encontrar realmente cómo avanzar a través de la lógica y a través del raciocinio. Dando lugar así, después de todo este proceso, a que los atavismos primitivos, todo lo que traemos de esas primeras experiencias, podamos superarlos, pero no con choques fuertes, no con látigos, no con castigos, autocastigos para poder dar saltos. No, todo tiene que ser eslabonado, con conocimiento, con paciencia, con persistencia, con buena voluntad, para que no tengamos ese sufrimiento que nos enrede la vida, que nos enrede la mente, que nos enrede el sentimiento y por consiguiente la conducta. Surgen las marcas de los hábitos ancestrales que se obstinan en retenerlo en lo ya conocido, en el placer que vivieron en algún momento. Esos hábitos ancestrales se presentan y logran confundir al ser. Lo confunden en los valores de la calidad moral a lo que debemos aspirar con las comodidades del placer. Porque tenemos las luchas íntimas, y nos enseña Juana esto, en donde nosotros con la razón tenemos que decidir cuál es la conducta a seguir. Entonces el ser no puede sustraerse del conflicto que trae de vidas pasadas entre lo que ha sido y lo que le aguarda, en el esfuerzo que ponga para superar. Y muchas veces es suficiente atender las necesidades fisiológicas básicas, la protección del techo, del alimento, el abrigo para el cuerpo. Y a veces se nos olvida que tenemos necesidades de orden psicológico que son indispensables para que nosotros tengamos nuestra individuación. Término también muy bien enseñado por Juana de Angeli en sus diferentes libros de psicología transpersonal. Entonces, cuando nosotros hemos comprendido todo esto, pero no tenemos todavía la suficiente madurez emocional, pretendemos una transformación interior a golpes, fuerte, nos autocastigamos y queremos entonces unas exigencias que son innecesarias y hacemos sacrificios, nos imponemos una serie de sacrificios violentándonos a nosotros mismos, violentando también nuestro entorno. Y así no es como realmente vamos a progresar en nuestra programación para tener una existencia feliz. Entonces queremos muchas veces, cuando no logramos entender esto y queremos lastigarnos, autocastigarnos, algunas veces queremos escapar del mundo. Y es allí, en ese escape, en donde nosotros, vamos a sufrir. Porque nos vamos a encontrar con una realidad más dura, mucho más difícil que de la cual veníamos huyendo. Entonces, cuando recordamos el núcleo familiar,
que el ser humano necesita de esas relaciones familiares con su prójimo, que su prójimo es su familia inicialmente, ese núcleo primario de su familia, porque es un ser gregario. De allí resultan frustraciones, experiencias difíciles, aristas de nuestro carácter, que hace difícil esa convivencia, y vienen entonces una serie de situaciones y de desastres de orden psicológico que permiten a nosotros torturarnos, manteniendo relaciones tóxicas, no modificando para nada ese entorno, y vamos a sentir entonces la insatisfacción emocional y el desequilibrio psicofísico. Juana de Ángelis, nuestra doctora psicóloga transpersonal, nos dice que la existencia humana debe ser vivida dentro de una pauta de ciertos deberes que debemos tener nosotros, deberes personales, deberes materiales, deberes espirituales, deberes laborales, deberes familiares, y para con el cuerpo, deberes de cuidar nuestra salud, a fin de que la carga impuesta en la cual nos estamos desenvolviendo no sea superior a nuestras fuerzas, y vamos así a evitar el fracaso y la pérdida de esta oportunidad maravillosa que es nuestra existencia actual. Entonces vamos a tener que entender que interpretarnos con lucidez de nuestras necesidades a través de una conducta serena y equilibrada es lo que nos va a permitir ese talento de la salud que nos va a llevar a un progreso hacia la marcha de la iluminación, porque el final de todo este proceso y de todas estas existencias torturadas, perturbadoras, cuando ya comprendemos la luz que nos brinda la doctrina y toda esta ciencia complementaria, nosotros vamos a entrar en el gozo del Señor, que no es más que la plenitud, que la iluminación y que la superación de todos esos conflictos. La sombra es una presencia normal en la psique, porque la arrastramos de muchas vidas pasadas. Eso no nos debe preocupar, debemos es fusionarlas de una manera natural con el self, donde están almacenadas las experiencias, los aciertos, los errores. ¿Cuál es el objetivo? El autoconocimiento. Porque cuando nosotros queremos ocultar la sombra, ahí estamos ocultando nuestros errores, ahí estamos ocultando nuestros quistes, los que tenemos que resolver. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros ver la realidad y ver todo el entorno que tenemos laboral, familiar y en el mundo, en todas nuestras relaciones. Vamos entonces a mirar cómo nosotros, haciendo ese autoconocimiento, logramos identificar qué debemos hacer para que todo fluya y armonice en nuestra mente. ¿De qué modo vamos nosotros a trabajar nuestro autoconocimiento? Vamos a superar escuelas del pasado. Y al superar esas escuelas del pasado y todo ese conocimiento, nosotros vamos a abrir esos espacios mentales y emocionales. Y al abrir esos espacios mentales y emocionales, nos estamos dando la oportunidad de que nos alcance los aciertos, las ayudas. La voluntad se vuelve férrea, dirige mejor nuestros actos. La mente se abre a recibir todo aquello que viene de un mundo superior, de unos guías que nos quieren ayudar. Y el conocimiento que traemos guardado también se abre. Y tenemos una sabiduría impresionante, que es lo que nos va a permitir a nosotros esa felicidad. Pero el ser no siempre comprende el significado de lo que es conquistarse a sí mismo. Prefiere conquistar en el entorno.
y dejarse a sí mismo para después. Entonces se supone que esa labor corresponde a cuestiones de la mística religiosa. Vamos a que alguien nos ayude en este aspecto de una manera religiosa, y es allí donde nosotros vamos a encontrar dentro de los estudios que creemos que las tradiciones filosóficas orientales son mejor que lo que hoy tenemos a nuestro alcance, dice Juana de Ángeles. Creemos eso. Entonces ella nos invita a la meditación, porque en la meditación vamos a abrir esos espacios y vamos a caer en el abismo del conocimiento de nuestras vidas, de nuestras propias experiencias, que pueden ser muy buenas y nos pueden ayudar mucho a encontrar esa iluminación. Las filosofías orientales nos han enseñado la meditación, el yoga, técnicas de concentración, cómo hacer abstracción sin utilizar instrumentos, solamente con la meditación, la concentración, la disciplina de nuestros pensamientos nos puede llevar a nosotros a esa autoconquista. Y nos pone un ejemplo en el símbolo del lazo que une las cosas, aquello que vincula nuestro pasado con nuestro presente, al hombre exterior con el hombre interior, a lo externo con lo pasajero. Esa es la riqueza de la experiencia. Y nos presenta un caso de todas las leyendas de cómo la concentración racional, la meditación reflexiva y la conquista del ser nos llevan a ese autoconocimiento, lo que se es y lo que se puede llegar a ser con una calidad de muchos tesoros. Y nos habla aquí, nos habla Juan aquí, que cuando el individuo comprende, se comprende del valor que tiene, de lo que es, de lo que somos como seres, le resulta más fácil enfrentarse, porque enfrentar los desafíos y los problemas los va a considerar necesarios y esenciales para su evolución. A esa conquista la llamamos el bien, hacer el bien. Quien conoce posee sabiduría, ya lo estamos diciendo, y está a un paso de la autoiluminación. Entonces el conocimiento es esencial. Enfrentar, saber quiénes somos, las posibilidades que tenemos, que la inmortalidad es una ley que nos está esperando, que siempre tendremos que aprovechar las oportunidades, y eso es lo que nos va a llevar a nosotros a tener esa autoiluminación. Esta frase se la atribuyen a Sócrates. Algunos otros filósofos dicen que es de Tales de Mileto, solo que en la respuesta que le da a San Agustín al maestro Kardec en la pregunta 919A, ¿qué hacer para vencer las malas? ¿Qué medio práctico tenemos para vencer las malas inclinaciones y superar el egoísmo y el orgullo y todos nuestros vicios? Un sabio de la antigüedad os lo dijo: conócete a ti mismo. No dijo Sócrates, un sabio de la antigüedad. Pero lo importante es que estaba en el frontispicio del templo en Grecia, y es válido, porque el objetivo esencial de la existencia actual que nosotros tenemos es autoconocernos, poder entrar en los inmensos abismos del inconsciente actual cuando abrimos esos espacios mentales y emocionales a través de la meditación y de la concentración. Y es allí donde nosotros vemos que lo que hoy conocemos de nosotros es la punta del iceberg, pero que el subconsciente está totalmente ignorado, de manera que podamos decir quiénes fuimos. Por eso tenemos que trabajar mucho en la mente consciente para poder, abriendo esos espacios, llegar a esa mente inconsciente. El estado de paz al que todos estamos encaminados a encontrar no se alcanza si no hay una armonía
entre la parte mental nuestra, entre la parte emocional nuestra, nuestros cuerpos psicológicos, mentales y emocionales y nuestro cuerpo físico. Entonces miramos allí cómo toda esta enseñanza que hemos venido recibiendo a través de los guías, de los autores de los libros edificantes que tenemos, que nos están diciendo que la autotransformación para que nosotros nos mejoremos, crezcamos, evolucionemos, no es fácil. Requiere de nuestra voluntad, de nuestro esfuerzo, de un propósito que lo tenemos allí, escondido, pero que está allí, ese esfuerzo, esperando por nosotros para que nosotros logremos lo que realmente deseamos. El self se desarrolla en la medida en que nosotros coloquemos todos nuestros esfuerzos de esta existencia presente, que le permiten despertar todos los archivos que traemos. Son tesoros adormecidos que nos permiten a nosotros llegar al deseo de adquirir nuevas conquistas. No queremos quedarnos solamente allí, pero para ello nosotros tenemos que hacer ese despertar de esos tesoros, descubrir todos esos tesoros que están allí para nosotros. Entonces, cuando el ser humano, hombre o mujer, luchador, victorioso, logra la comprensión de la existencia, se torna un modelo, logra esa conquista, se permite trabajar por su futuro, por su felicidad, en armonía con su entorno, se torna modelo y atrae a los otros. ¿Por qué? Porque es un hombre ejemplar, es un hombre que irradia felicidad, es un hombre que irradia armonía, respeto. Entonces, de esa manera, el entorno se siente atraído por él y eso es maravilloso, porque va a tener para trabajar en sí y en su progreso mucho, mucho más lo que realmente le permite el despertar de esos tesoros adormecidos, que es el talento sublime que la vida le ofrece. Esta vida que nosotros tenemos con todos sus talentos nos ofrece todas las oportunidades para que lo multipliquemos, como el que hizo el buen siervo y fiel, que le dieron 5 y trajo 5 más. Nosotros podemos llevarlo a 25 para que el Señor de la abundancia se regocije, se alegre, después de pedirnos cuenta, de exigirnos qué hicimos con los recursos que nos dio, con estos recursos de la inteligencia, de la palabra, de la salud, del trabajo, de las oportunidades, y Él entonces nos diga en un su momento, entra al gozo de tu Señor. Y es así como nosotros podemos decir que el reino de los cielos está en la tierra, porque lo estaremos viviendo, lo estaremos disfrutando, lo estaremos sintiendo. Y este es el Señor que nos dice que aquel que se conquista a sí mismo ya alcanzó la meta establecida por ese proceso evolutivo, atrae a su prójimo, lo hace feliz y es feliz. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por estos momentos que me han permitido estar con ustedes y compartir. Bueno, entonces ahora vamos a mirar el chat. Tenemos una pregunta que dice lo siguiente, ya la leemos. Luis pregunta, ¿acaso el talento no es una capacidad intelectual o una habilidad de una persona? Explíqueme, por favor, cómo se relaciona con la salud y el sufrimiento. Gracias. Muy bien. Es que nosotros creemos que el talento es un patrimonio de los artistas plásticos o no plásticos, del escritor, del músico, del escultor. No, todos estamos ricos de talentos, que los tenemos, como explica Juana de Ángelis, los tenemos y no los hemos descubierto, no los hemos trabajado.
no nos hemos dado al trabajo de descubrirnos en ese autoconocimiento. Entonces, ¿cómo es que la salud es un talento? Claro, porque si yo estoy enferma, ¿qué puedo hacer por mí o por los demás? La salud hay que preservarla, hay que cuidarla, es un deber, es una obligación. Más aún, si nosotros no cuidamos nuestra salud, estamos en el camino del suicidio indirecto, con una gran responsabilidad ante las leyes divinas. Entonces, sí, la salud es la plenitud de nuestras funciones orgánicas, emocionales, mentales, intelectuales. El otro talento, como el sufrimiento, pareciera mentira, pero el sufrimiento bien vivido. Porque si me enfermo y empiezo a maldecir y empiezo a sentirme que soy de malas, empiezo a buscar la culpa, a ver quién fue que me ocasionó la enfermedad, quién me la pegó, por qué fue que me desequilibré, porque siempre justificando en el exterior. Y no me doy cuenta que si yo me enfermo es porque mis defensas morales están bajas, porque yo permito que gérmenes de otra índole hagan su agosto en mi organismo, en mi mente. Entonces, si yo sufro bien esta patología y me doy cuenta que soy la responsable, yo empiezo a modificar, a darme cuenta que con esa responsabilidad yo tengo que agradecerle a Dios la oportunidad que a través de esta enfermedad yo estoy superando unos errores que he venido cometiendo que me han llevado a estar en el lecho de enfermo. Entonces allí yo estoy dando un ejemplo. Yo le estoy indicando a los demás cómo se debe manejar un proceso de una enfermedad, cualquiera que sea, con estoicismo, porque es así donde el sufrimiento sirve de ejemplo para darle valor y coraje a todos los demás enfermos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay en el chat, permítanme, otras preguntitas. Dice, en este momento de la humanidad, a nivel general, ¿estamos aprovechando más los talentos o seguimos con las mismas tendencias? Bueno, yo no soy socióloga, pero nosotros sí podemos hacer una evaluación. ¿Cómo está la sociedad? Lo que sucede es que tenemos unos medios de comunicación que en su afán de subir rating publican todo lo amarillo, todo lo doloroso, todo lo que es causante de preocupación. Tanto que para tener salud es mejor no ver las noticias repetidas, con que nos informemos una sola vez e incluso por radio y no ver imágenes desastrosas, catastróficas, que nos van a afectar. Es una manera también de proteger nuestra salud. Entonces, ¿cómo está la humanidad en estos momentos? Nosotros vemos y sabemos de lo malo, pero lo bueno no lo publicitan. A lo bueno no le dan el lugar que se merece, porque yo estoy segura que somos muchos los buenos, que son muchos los buenos, aquellos que trabajan anónimamente por conseguir el bienestar de muchos otros, y eso no lo publican. Entonces, ¿cómo está la humanidad o la sociedad humana de nuestro planeta hoy en día? Habría que hacer realmente una evaluación entre todas las bellas actuaciones y las pésimas actuaciones. Pero recordemos algo, quiero decir lo siguiente. Estamos en un momento de transición. Ivaldo nos dijo, en estos momentos las esferas inferiores están sacando todos esos espíritus perversos guardados allí para que tengan su última oportunidad. Entonces lo que estamos es compartiendo con seres que traen la oportunidad de mejorarse si no lo hacen. Por eso tenemos tantos conflictos. Si no lo hacen, y nos dice también Manuel Filomeno de Miranda, en Transición Planetaria, tan pronto desencarne, van como un bólido a un planeta acorde a su nivel evolutivo.
a un planeta primitivo. Entonces, trabajemos lo nuestro, hagamos lo que nos corresponda, ayudemos a que tengamos una sociedad mejor, con elementos mejores, que nosotros seamos trabajadores de esos elementos. Que ayudemos con la palabra, con el conocimiento, con lo moral, con la comprensión. Perfecto. Bueno, aquí nos dicen también, Piedad dice, sí, eso es muy cierto, el bien o cosas agradables y no lo publican, y eso es lo que nosotros como estudiantes de la doctrina pública y mensajes consoladores debemos publicar. Entonces, aquí hay varios mensajes. Muchas gracias por excelente conferencia, gracias, felicitaciones en el aniversario, gracias. Entonces, solamente nos quedan mensajes de gratitud. Gracias a todos ustedes. Entonces, por su profunda erudición y esclarecimiento a este tema de esta parábola, damos muchísimas gracias. Gracias por esta intervención tan bonita, muy amable. Gracias a ustedes por esta invitación, por este compartir de este aniversario y por poderlos ver por cámara, porque se nos dificulta ahora la presencialidad, los viajes, pero aquí tenemos la tecnología ayudándonos a sonreír a través de cámaras y a escucharnos sin movernos de la casa. Por supuesto que en algún momento tendremos la oportunidad de darnos ese fuerte abrazo. Sí, señora, muchas gracias. Entonces ahora con todo cariño, con todo cariño. Tan bella, gracias. Ahora tenemos la intervención de nuestro querido director, el señor Germán Telles Espinosa. Por favor. Sí, señor. Muy buenas tardes para todas y todos. Gratitud infinita por acompañarnos desde diferentes lugares de Colombia y fuera de Colombia. Me da mucha alegría saber que está nuestra querida Lídice Márquez escuchando a nuestra querida Carmen. Y para usted, querida Carmencita, muchísimas gracias por sus nobles enseñanzas que en la tarde de hoy nos ha brindado y ha llenado las expectativas de quienes le escuchamos. Muchas bendiciones y para todos, gracias infinitas. Muchas gracias. Entonces damos continuidad con nuestro orden del día. Vamos a tener ahora el Evangelio a cargo de nuestro querido hermano Santiago Barrantes, del capítulo 20, los obreros de la última hora, y el tema, los últimos serán los primeros. Entonces, recordamos a nuestro querido auditorio mantener los micrófonos apagados, y si alguien tiene alguna pregunta o aporte, por favor, por el chat. Muchísimas gracias. Querido hermano Santiago, es tuya la sala. Adelante, por favor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, bienvenido. Para mis queridos hermanos, en el día de hoy me correspondió el Evangelio, los últimos serán los primeros, de capítulo 20, los obreros de la última hora, del libro El Evangelio según el Espiritismo. Entonces, el obrero de la última hora última hora tiene derecho al salario, pero es menester que su voluntad haya estado a disposición del Señor, que debía emplearlo, y que este retraso no sea fruto de su pereza o de la mala voluntad. Tiene derecho al salario porque desde el alba esperaba impacientemente a que al fin lo llamarían al trabajo. Era trabajador, solo le faltaba trabajo. En esta parte nos deja una enseñanza importante, que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de venir al plano, poder limpiar o enmendar nuestros errores del ayer. Y cada vida que tenemos una oportunidad más para poder avanzar en el mejoramiento de cada persona. Sin embargo, pues a veces cometemos errores en el mismo día a día que tenemos, y eso nos hace quedarnos como estancados.
Entonces, aquí nos deja una parte importante de que cada trabajo siempre va a tener como una recompensa. Y en la recompensa que nos hace mención es de un salario. Realmente en el mundo espiritual, la recompensa es tener esa tranquilidad, esa confianza. Entonces, el proceso que debemos enfocarnos siempre es en el mejoramiento personal. Pero si hubiese rehusado el trabajo todas las horas del día, si hubiese dicho, tengamos paciencia, el reposo me es agradable. Cuando suene la última hora, será tiempo de pensar en el salario de la jornada. ¿Por qué tengo la necesidad de molestarme por un patrón que no conozco o a quien no quiero? Cuanto más tarde será mejor. Amigos míos, no hubiera encontrado el salario del obrero, sino de la pereza. Recordemos que realmente, dependiendo del trabajo, del esfuerzo de cada persona, pues vamos a tener una bonificación. Si realmente la oportunidad que nos dan, que cada uno, y como en la conferencia de Carmen, nos mostraba que tenemos unos talentos, unos dones que realmente fueron dados para mejorar tanto personalmente como mejorar a nuestro entorno, pues esto nos influye muchísimo si no los aprovechamos y no los colocamos en servicio de los demás, debido que adicional de que estamos teniendo una hermosa oportunidad de poder hacer grandes cosas, de poder dejar un impacto en la misma sociedad y en nuestro mismo ser, porque la satisfacción que tiene cada individuo después de hacer algo generoso, a una ayuda. Muchas veces el simple hecho de dar un tiempo, compartir un momento con aquellas personas que necesitan visitar a un familiar, que hacía demasiado tiempo que no se hablaban, o visitar a un enfermo. Esas personas que a veces, por dependiendo del tipo de enfermedad, se quedan como abandonados de sus mismos familiares y tienen la oportunidad uno de visitar, de hablar con ellos, esa energía que le transmite realmente es significativa y lo genera esa emoción que a veces hace falta. Y como en esta época de pandemia hemos encontrado de que realmente el compartir, estar ahí hablando, interactuando con la persona, el simple hecho de dar un abrazo se ha vuelto algo mucho más difícil, y que normalmente lo hacíamos de forma normal, ha como dado esa falencia o esa oportunidad de ver esas cosas que eran tan normales, de una forma que la hacía una innata y que ahora es un privilegio. ¿Qué será, pues, de aquel que en lugar de permanecer simplemente en la inacción, haya empleado las horas destinadas al trabajo del día en cometer actos culpables, que haya blasfemado de Dios, vestido de sangre de sus hermanos, puesto la turbación en las familias, arruinado a los hombres de buena fe, abusado de la inocencia, que haya, en fin, arrastrado en todas las ignominias de la humanidad? Aquí en esta parte nos deja nos deja como algo pensativo, sobre todo por aquellos hermanos o a veces hasta uno mismo que comete de forma crítica o de forma destructiva actos que denigran a una persona o a una sociedad o a cierta comunidad, y que a veces inconscientemente o conscientemente cometemos y nunca o no nos colocamos de forma pensativa en revisar si lo que hice o lo que comento realmente construye o por el contrario lo que hace es destruir. Y una de las cosas que a veces cometemos en el simple hecho es que dejamos siempre influenciarnos. Ahorita que está la tendencia en las mismas redes sociales, que cualquier comentario lo que hacemos es viralizarlo. El simple hecho de hablar sobre eso, muchas veces la misma mentira decida muchas veces se convierte en verdad. Entonces, ese es uno de los focos que
la misma cultura, por desconocimiento, podemos cerrar y seguir avanzando a algo que de pronto perjudique y no nos deje crecer. Le bastará decir en la última hora: Señor, yo he empleado mal el tiempo, tómame hasta concluir el día, aunque haga poco, muy poco mi tarea, y dame el salario del trabajador de buena voluntad. No, no, le dirá el Señor: no tengo trabajo para ti por ahora. Has mal gastado el tiempo, has olvidado lo que has aprendido, ya no sabe trabajar en mi viña, y empieza otra vez a emprender. Y cuando estés mejor dispuesto, vendrán a mí y te abriré mi vasto campo y podría trabajar en él todas las horas del día. Aquí nos deja una parte muy importante, es que al trabajador deshonrado o que realmente hace su trabajo por simple hecho de cumplir un requisito, pues que realmente la bonificación va a ser de acuerdo a su esfuerzo. Si realmente ese esfuerzo fue adecuado a sus dones, a su capacidad que fue entregada, pues va a tener su gratificación. Y muchas veces el simple hecho de que veamos o que ciertas personas tienen algunos privilegios, tanto en nuestra parte socioeconómico como en la misma parte de la personalidad, porque muchas veces la envidia no es solo enfocado en la parte económica, el simple hecho de tener esa facilidad de poder interactuar con las demás personas genera ese odio o esa misma discordia con esas personas. Y lastimosamente en cada uno tenemos ese egoísmo intrínseco que nos deja un poco como apartado de nuestro proceso evolutivo. Buenos espíritas, muy amados míos, vosotros sois todos los obreros de la última hora. Muy orgulloso fuera el que dijese: comencé el trabajo en la aurora y no concluiré hasta que el día decline. Todos vosotros habéis venido cuando se os ha llamado, un poco más temprano, un poco más tarde, para la reencarnación, para la encarnación cuya cadena lleváis. Pero, ¿cuántos siglos hace desde que el Señor os llamó a su viña sin que haya querido entrar en ella? La misma doctrina nos da la enseñanza de que realmente nosotros venimos en una etapa evolutiva y cada reencarnación es como un nuevo día que nos da nuestro Padre Celestial para ir creciendo e ir perfeccionando. Pero muchas veces hemos tenido esos días que realmente no hemos avanzado, sino por el contrario, nos hemos quedado estancados, de pronto perjudicando a nuestros mismos familiares, amigos, que lo único que nos hace es acumular nuestras deudas en nuestro perispíritu. Y no solo es con el prójimo, muchas veces atentamos con nuestra propia existencia. Cuando cometemos los suicidios, que son un hecho bastante lamentable porque esa es una puerta que realmente estamos cerrando para mejorar. Pueden de que existan ciertos problemas y ciertas cosas que los lleven a determinar esa decisión, pero muchas veces esa misma decisión nos hace es perjudicarnos tanto para nosotros como para nuestros mismos familiares, porque no solo destruimos de nosotros, sino que también dejamos a nuestros familiares muy tristes, muy melancólicos con esa partida, pensando que realmente el error fue de ellos porque no le dieron de pronto una oportunidad más de compartir, de realmente estar pendientes. Entonces, muchas veces en este sentido nos deja como un poco desenfocados de esos hechos que realmente son lamentables. He aquí el momento de recibir el salario. Emplead bien esta hora que os resta, y no olvidéis jamás que vuestra existencia, tan larga como os parece, solo es el momento fugitivo de la inmensidad
de los tiempos que forman para nosotros la eternidad. Constantino, Espíritu Protector, Bordeaux, 1863. Entonces, realmente en esta parte ya final estamos enfocados en trabajar, en ir fortaleciendo nuestras debilidades que tenemos y aprovechar esos dones que cada uno de nosotros tenemos en el pro de nuestro prójimo. Y ya para finalizar, los dejo con este hermoso mensaje. Hoy es un regalo, por eso se llama presente. Disfrútalo. Muchas gracias. Muchas gracias, Santi. Acabamos de ver el chat y no hay preguntas. Entonces, mil gracias por tu intervención. Entonces, continuando, queremos extenderles, queridos hermanos, la invitación para nuestra conferencia del próximo sábado. Sandrita, está bien. Ay, señor. No, mira, ¿me están escuchando? ¿Ahora sí me escuchan? Bueno, quería darte las gracias Sí. por el evangelio, querido Santi. Y entonces, para continuar con nuestro programa de hoy, queremos invitarlos, queridos hermanos, y les extendemos esta invitación para nuestra conferencia del próximo sábado. El tema es el libro de los espíritus y su tradición histórica, a cargo de Simone Privato, conferencista invitada. Entonces tenemos un video, por favor, querido Junior.
Bueno, después de ver este periplo que ha transcurrido durante estos 20 años con tan bellas imágenes, tan hermosos recuerdos, entonces damos nuevamente la palabra a nuestro querido director, señor Germán Telles Espinosa, para que nos cuente un poquitico sobre todas estas fotos que hemos visto. Gracias. Bueno, ahí vimos a la señora Colombia Montoya de Martínez. Lamentablemente, pues no colocamos la fotografía de nuestra querida Carmencita cuando nos visitó y Horacio Hernández le estaba dando la bienvenida con una composición espírita que le hizo nuestro querido Horacio Hernández a Amalia Domingo Soler. Entonces, pues hay mucho por hablar. Piensen ustedes, durante 20 años consecutivos y donde en este momento la capacidad del hogar acoge a 200 niños, donde hay un equipo de trabajadores de 20 y pico, 21, 23 trabajadores, donde hay psicólogo, hay de todo. Entonces, pues es mucho lo que se puede hablar sobre ello. Pero lo único que podemos es agradecerle primeramente a Dios nuestro Padre, agradecerle a Él, agradecerle al buen Jesús, a todos los trabajadores del bien. Pero quede claro, queridas y queridos hermanos, el hogar infantil Rutas de Luz fue por el asesinato de nuestro hijo Divaldo cuando tenía 20 años. Entonces, a cambio de llenarnos de odio, de rencor y de estar en los estrados judiciales para buscar quién le cegó la vida a nuestro querido hijo, tomamos la decisión sabia de donar parte de la herencia de él para comprar esa sede y empezar a educar niños, a llevarlos por los senderos de la luz y hablarles de la doctrina espírita. Entonces, hay mucho por hablar, pero con esto creo que es suficiente. Muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos. De nuevo, Carmencita, gratitud infinita, porque también tuvo la bendición de estar con nosotros en el hogar, con los niños, compartiendo. Para todas y todos, muchísimas gracias y muchas bendiciones. Muchísimas gracias por tan sentidas palabras. Entonces, para concluir nuestra hermosa tarde de hoy con todas estas enseñanzas, con esta celebración, entonces vamos a darle la palabra a nuestra querida Exadis para la oración final. Querida hermana, ¿nos colabora, por favor? Gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto. Perfecto, bueno. Entonces, finalizada la jornada de hoy, dispongamos nuestro corazón y nuestra mente para darle gracias a Dios por habernos permitido adquirir los conocimientos que nos brindaron Carmen Cardona con la conferencia La parábola de los talentos, Santiago Barrantes en el Evangelio, Los obreros de la última hora, y de igual manera los presentadores Sandra Pinzón, Germán Telles y todos los aquí presentes por tener la disposición ante lo expuesto. Oramos por los espíritus desencarnados, por todos nuestros talentos, al cuidar nuestra salud, nuestra palabra, el discernimiento, la razón, el sufrimiento bien interpretado y vivido, para que nos libere de los compromisos anteriores y nos fortalezca en nuestros diferentes talentos. Oramos por los que se encuentran en la sala UCI debido a la pandemia y para que podamos identificar lo que debemos hacer, el modo de hacerlo, de tal modo que superando las secuelas del pasado, conquistemos realmente el autoconocimiento, sirviendo a nuestros semejantes y que podamos lograr que nuestra conciencia nos dé una verdadera felicidad, despertando constantemente nuestros tesoros adormecidos por medio de una evaluación interior en lo moral, espiritual, social, familiar y corporal.
le damos muchas gracias a nuestros guías espirituales para que nos conduzcan hacia una lúcida interpretación de nuestras propias necesidades y sobre todo de una conducta serena y equilibrada que nos permita un estado saludable y progresista en la marcha de la verdadera iluminación de todas nuestras acciones y con las que vamos a presentar al final de la noche durante nuestro sueño, y que cuando despertemos tengamos la alegría de un nuevo amanecer y de un adelanto en nuestro proceso evolutivo que nos permita ser mejores seres y mejores humanos, con la bendición de la ley del amor, de la paz espiritual que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Que así sea, muchas gracias, felicidades, que sigamos disfrutando de estos primeros 20 años, porque vendrán muchos años más de alegría y de satisfacciones. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, querida hermana Carmen. Dios me la bendiga. Una feliz tarde para todos, queridos hermanos, por habernos acompañado en esta tarde de hoy. Que nuestro amado y buen Jesús y el mundo espiritual los bendigan a todos. Feliz tarde y un abrazo gigante de parte de Rutas de Luz. Hasta pronto, hermanos. Gracias.